Buenos días a todas y a todos. A nombre de quienes integramos el Centro INA Sinaloa, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a la 7ª conferencia del ciclo de conferencias 2025, 30 años del Centro INA Sinaloa, por la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural sinaloense. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de INA-TV por brindarnos este espacio para la transmisión de esta conferencia. La conferencia del día de hoy se titula Leyes de Aplicación Nacional referentes al patrimonio cultural, impartida por José Luis Retes, jurídico del Centro INA Sinaloa. A continuación, me permito compartir una breve semblanza del conferencista. José Luis Retes es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, generación 1999-2004. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político. Se desempeñó como asesor jurídico en la 56ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa 2001-2004 y desde el 2005 ejerce como abogado litigante especializado en derecho civil, mercantil y familiar. Ha participado activamente en la vida política del Estado, ocupando diversos cargos de responsabilidad, incluyendo funciones de capacitación y asesoría, así como puestos de carácter administrativo y estratégico. En el sector público, colaboró como jurídico del Centro INA Sinaloa entre 2010 y 2014. Y nuevamente desde el 2023 a la fecha. Desde esta institución impulsa la preservación del patrimonio cultural inmueble con una visión técnica, normativa y profundamente vinculada con las comunidades. Desde el 2015 ha brindado asesoría jurídica especializada en juicios de amparo, agrarios, laborales y penales, consolidando su experiencia en diversas ramas del derecho. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al conferencista del día de hoy. Muy buenas tardes a todos, soy el licenciado José Luis Retes López, jurídico del Centro INA Sinaloa, y en esta ocasión vamos a hablar de las leyes de aplicación nacional referentes al patrimonio cultural. Bueno, aquí encontramos varias leyes, ¿no? De orden de jerarquía. Empezamos por la Constitución Política de los Estados Unidos, la Declaratoria de Zonas de Monumentos, los tratados internacionales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En la Constitución encontramos dos artículos de interés, que es el primero, el artículo 4 constitucional, que habla sobre el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Es importante aquí que maneja que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Y el artículo 27, que ese se aplica más bien a los monumentos históricos, en donde especifica que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Vamos a indagar un poquito más adelante sobre eso. En cuanto a la Ley General de Bienes Nacionales, encontramos que en el artículo 4 habla que los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos son propiedad de la Federación, y se regulan por esta ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Asimismo, están sujetos al régimen del dominio público de la Federación los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos e históricos artísticos conforme a la ley de la materia o a la declaratoria correspondiente. También maneja la Ley General de Bienes Nacionales que los bienes muebles determinados por ley o decreto como monumentos arqueológicos estarán sujetos a la ley de monumentos. Son bienes de uso común los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia. Esto es que en todas las zonas de monumentos arqueológicos son propiedad de uso común de todos los habitantes de la República. El artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales marca que la Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar
los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, así como la zona de monumentos arqueológicos. Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos no podrán ser objeto de concesión, permiso o autorización. En las zonas de monumentos arqueológicos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales, siempre y cuando no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común. Asimismo, también regula lo que son los templos religiosos que son propiedad de la nación, que en su artículo 78 marca que los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexos se regirán en cuanto a su uso y administración y conservación y vigilancia por lo que disponen los artículos 130 de la Constitución y 17º transitorio. Es importante mencionar que dichos inmuebles federales nacionalizados a los que se refiere el artículo 11 transitorio no podrán ser objeto de desincorporación del régimen de dominio público de la Federación, de concesión, permiso o autorización ni arrendamiento como dato o usufructo. Los inmuebles federales utilizados para actos religiosos de culto público se consideran destinados a un objeto público. Ahora vamos a, ¿qué es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972? Pues esta norma regula, cataloga y protege los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, los cuales son considerados patrimonio cultural de la nación. Ahí mismo se enmarcan cuáles son las labores sustantivas de este instituto, que son la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación de dichos monumentos, así como la difusión de nuestro patrimonio cultural. Es importante mencionar que el artículo 3 de esta ley enmarca a quién le corresponde la aplicación de dicha ley, que en este caso es al presidente de la República, al secretario de Cultura, al secretario del Patrimonio Nacional, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y a otras autoridades cuando actúen en conyugancia con este instituto. ¿De qué nos habla la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicada el 3 de febrero de 1939? Pues enmarca las actividades sustantivas de este instituto. También enmarca que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia de este instituto. Asimismo, establece la estructura normativa y funciones de sus áreas distintas. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué son las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos? Es un procedimiento administrativo que se inicia con el objetivo de proteger bienes inmuebles vinculados a la historia de la nación y finaliza con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué efectos tiene? No extingue de los derechos de dominio sobre los inmuebles decretados, que son propiedad particular, los monumentos históricos. Tiene restricciones al uso de suelo y es necesaria la autorización para realizar actividades como remodelaciones, remoción o excavaciones, entre otras. Autorización previa que tiene que dar este instituto a los particulares que sean propietarios de bienes, monumentos históricos. Es importante mencionar los decretos federales que tenemos aquí en Sinaloa. Tenemos el primero, que fue el del Teatro Ángela Peralta, el 19 de diciembre de 1990. Tenemos dos zonas de monumentos históricos. La primera es la zona de monumentos históricos de la ciudad de Cozalá, publicada el 24 de noviembre del 2020. La zona de monumentos históricos de la ciudad y puerto de Mazatlán, publicada el 12 de marzo del 2001. Y la zona de monumentos arqueológicos del área conocida como Las Labradas, la más reciente, publicada el 30 de noviembre del 2012. Así también el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha sido partícipe de varios tratados internacionales encaminados a la protección y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. Entre los principales tenemos la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, hecha en París el día 23 de noviembre del año 1972. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, adoptada en París, en Francia, el 13 de octubre del 2003. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptadas en París el 20 de octubre del 2005, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO. Así como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 2 de noviembre del 2001.
Todas dichas convenciones han tenido posteriores reuniones y se han tomado tratados posteriores también. Por último, nos encontramos la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ¿Cuál es su función o cómo la usamos nosotros? Es regular las relaciones entre la Administración Pública Federal y los particulares, estableciendo reglas claras y uniformes para los trámites, actos y relaciones de la autoridad administrativa. Por último, tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Cuál es su función? Regular las relaciones entre la Administración Pública Federal y los particulares, estableciendo reglas claras y uniformes para los trámites, actos y relaciones de la autoridad administrativa. Con eso concluiríamos con el marco jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, haciendo un breve repaso. ¿Qué es lo que se busca? Proteger los bienes arqueológicos, históricos y artísticos. Asimismo, se marcan las labores sustantivas de este instituto, que es la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural y su difusión. Asimismo, que se busca regular con la Ley General de Bienes Nacionales. Él marca qué bienes son propiedad de la nación, cuáles son de uso común, el régimen, que son inalienables e imprescriptibles. En cuestión de monumentos arqueológicos no se pueden ni vender ni prestar, prohíbe las concesiones y permisos en monumentos arqueológicos y regula los inmuebles federales con fines religiosos. ¿Qué nos marca la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia? Que el INE es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura con personalidad jurídica propia. Y aquí vemos cuáles son los objetivos principales del instituto, sus funciones sustantivas, como lo mencioné hace rato, la promoción y difusión, recuperación y protección, investigación científica y conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural. Ahora bien, vamos a adentrarnos a analizar en detalle la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Y como lo mencioné antes, ¿no?, las labores sustantivas del instituto. La Secretaría de Cultura, el INAH y el INBA tienen por objeto la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué son los monumentos arqueológicos? La ley los marca como todos aquellos bienes muebles o inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de flora y de la fauna relacionados con nuestras culturas. Muchas personas confunden al referirse al monumento arqueológico como una gran estructura, pero no, los monumentos arqueológicos pueden ser pequeñas, inclusive pequeñas piezas de 3-4 centímetros, aunque sean así de pequeñas, se consideran como monumentos arqueológicos y están protegidas por la ley. ¿Qué nos establece la ley sobre los monumentos arqueológicos? Que son propiedad de la nación, son inalienables e imprescriptibles, o sea que no se pueden vender ni quedárselos uno con el transcurso del tiempo, no son propiedad privada, son propiedad de la nación, no pueden ser objeto de comercio y no pueden ser grabados ni vendidos a particulares o a personas morales, incluyendo instituciones y universidades. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona se encuentra o tiene en posesión un monumento arqueológico mueble, que ya sé que se lo haya encontrado a flor de tierra? Pues lo regula nuestra ley. Como bien dijimos, son propiedad de la nación. Son propiedad de la nación, por lo que están protegidas. Pero como instituto nosotros podemos permitir la posesión de dichos objetos, ¿no?, de esos monumentos arqueológicos, mediante una concesión de uso. Es un trámite que se hace con nosotros, se les registra y ustedes los pueden conservar en su casa, siempre garantizando su integridad. ¿Y cuáles son las condiciones? Primeramente, solicitar el registro del bien, obtener la autorización por parte de nosotros, la custodia, obligarse a protegerlo y responsabilizarse de la integridad del bien. Ahora bien, ¿qué más está permitido en cuestión de posesión de monumentos arqueológicos muebles? Pueden ser transportarse, pueden ser exhibidos, que es la principal objetivo del instituto, difundirlos, exhibirlos. Se pueden hacer réplicas autorizadas por este instituto y se pueden exportar temporalmente para exhibición en el extranjero. Nunca será posible una exportación definitiva. Lo anterior siempre cuando no se afecte la integridad y se otorgue el previo permiso correspondiente por parte de este instituto. Ahora bien, ¿qué se permite en los monumentos arqueológicos inmuebles, más conocidos como zonas arqueológicas? Se pueden permitir realizar trabajos materiales para descubrimientos y exploración,
pero únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas de reconocida solvencia moral. ¿Qué son los monumentos históricos? Pues son todos aquellos bienes vinculados a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de ley. ¿Cuáles son los monumentos históricos por determinación de ley? Los destinados a templos y sus anexos, arzobispos, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como la educación y la enseñanza con fines asistenciales o benéficos al servicio y ornato públicos y al uso de autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles revelantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX. ¿Qué nos dice esto? Que toda edificación que se haya construido a partir del 1 de enero de 1501 hasta el 31 de diciembre de 1900 son considerados monumentos históricos por determinación de ley. Asimismo, son considerados monumentos históricos los documentos y expedientes que permanezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios y de las casas curales. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero durante los siglos XVI al XIX, que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezcan ser conservados en el país. Asimismo, las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría mediante la declaratoria correspondiente. ¿Qué limitantes tiene tener un monumento histórico, ya sea mueble o inmueble? En los muebles se puede autorizar la transportación y la exportación temporal. Y en los monumentos históricos inmuebles se podrá autorizar realizar trabajos materiales siempre y cuando te cuenten con la autorización previa de este instituto. ¿Qué son los monumentos artísticos? Son aquellos bienes muebles o inmuebles que revisten un valor estético relevante. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. Las obras artísticas, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas, cuando se trate de artistas extranjeros, solo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional. Tipos penales. Ahora vamos a ver de las sanciones que impone el Instituto Nacional de Antropología e Historia a quienes incumplen con la ley. Como bien mencionábamos antes, es ilegal el tráfico de bienes culturales. Es una conducta delictiva sancionada por nuestra ley, con multa y años de cárcel. Por lo que es ilegal enajenar monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o paleontológicos. También está prohibido realizar trabajos materiales de exploración arqueológica sin autorización por este instituto, como lo comentábamos antes. La sanción va de 3 a 10 años y de 1,000 a 3,000 días de multa. Asimismo, está prohibido vender monumentos arqueológicos muebles, ¿no? Por lo que al que efectúe cualquier acto alternativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él, se le impondrá una prisión de 3 a 10 años y de 2,000 a 3,000 días de multa. Ahora vamos a hablar de la posesión ilegal de monumentos arqueológicos. Como lo comenté antes, una persona tiene derecho a poseer un monumento arqueológico en su casa, siempre y cuando tenga autorización de este instituto y haya hecho los trámites previos. De lo contrario, si tú eres poseedor ilegal de un monumento arqueológico, se te impone prisión de 3 a 9 años y de 2 a 3,000 días de multa. Asimismo, el que se apodere de un monumento o mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él, se le impondrá una prisión de 3 a 10 años de prisión y de 2,000 a 3,000 días de multa. Ahora hablando de daños al patrimonio cultural, al que dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico por cualquier medio, será acreedor de prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado. Aquí es importante mencionar que es muy común que los particulares al momento de hacer obras sin autorización de este instituto dañan la propiedad privada de ellos, que es su inmueble, pero dichos a veces están catalogados como monumentos históricos, por ende es daño patrimonial y se les puede aplicar esta vía de apremio. Asimismo, tenemos también que es muy común que hay personas que tienen en su poder monumentos arqueológicos y han intentado sacarlos del país sin autorización, los cuales se hacen acreedores de una prisión de 5 a 12 años y de 3 a 5,000 días de multa. Asimismo, al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, será acreedor a prisión de 3 a 12 años y multa de 2,000 a 4,000 días
Es importante mencionar que los bienes de que se trate serán incautados y quedan a disposición de las autoridades del país de origen. Finalizamos con las agravantes a los delitos anteriores. A los residentes de los delitos tipificados en esta ley se aumentará la sanción desde 2/3 hasta otro tanto de la duración de la pena. Asimismo, los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los efectos de la ley de monumentos. Muy bien, con esto terminamos lo que sería una introducción al marco jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, podrían expresarla en las redes sociales del Centro INA Sinaloa y con gusto las responderé. Muchas gracias a todos. Agradecemos profundamente a José Luis Retes su tiempo y su disposición para compartirnos información tan valiosa. Les invitamos a seguir las redes sociales de Centro INA Sinaloa, donde podrán consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y otros eventos culturales. Finalmente, en nombre del Centro INA Sinaloa y de nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su presencia y atención. Los esperamos en las siguientes conferencias. Que tengan un excelente día.